Bueno, pues el día de hoy continuamos con el tema de Cristo. Acuérdense que estamos hablando de los fundamentos, las doctrinas básicas que vienen en el libro de Hebreos. Y seguimos con el tema de Cristo, es un tema abundante. De hecho, quiero decirte algo, ¿no? El tema principal de la Biblia es Cristo. El Antiguo Testamento habla de Cristo, el Nuevo Testamento, los primeros libros son de los Evangelios, es un registro histórico de Cristo. Y las epístolas son qué hizo Cristo o qué significa la obra de Cristo para nosotros. Eso se tratan las epístolas. Y en el libro de Apocalipsis básicamente dice que Cristo va a regresar y qué va a suceder. En el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis hasta el libro de Malaquías, están anunciando viene. Entonces la Biblia, el tema principal es Jesucristo. Muy probablemente hay personas que puedan pensar y dicen, bueno, es que, ¿y qué hay de la moralidad, verdad? ¿Qué hay de las cosas buenas y malas que dice la Biblia? ¿Cómo nos debemos de comportar? Pues la Biblia tiene una solución muy fácil para eso. O sea, las personas que desean comportarse bien y vivir su vida así, está bien, pero eso no es igual a salvación. Una persona que se porta bien no es meritoria para ser salva. El único requisito para ser salvo es rendir tu vida a quien vino a hacer el trabajo, que es Jesucristo. Entonces, por eso decía hace ratito, ¿no? Hay personas buenas que no reciben a Cristo y no reciben la salvación. Y hay personas malas, como el que habla, que recibe a Cristo y es salvo. Ejemplo rápido es el ladrón en la cruz, ¿verdad? Una persona mala recibe salvación en ese momento sin hacer absolutamente nada, ¿no? Sin merecerlo. Entonces los que no merecen, lo reciben, ¿no? El tema del día de hoy es Jesús es Dios. Ese es el tema del día de hoy. Hay personas que se sentirían muy contentas de decir, pues Jesús es un Dios, ¿verdad? Sobre todo en las religiones orientales, ¿verdad? Porque hay muchos dioses, ¿verdad? Para ellos. Entonces, si le decimos a alguien de esa cultura, probablemente decía, está bien, perfecto, me gusta que Jesús sea un Dios. O si las personas les dices, oye, Jesús es Dios, pero fue creado, otras personas, inclusive algunas sectas que se dicen cristianas, pero no lo son, dirían, es todo, eso es correcto, Jesús es Dios, entre comillas, pero fue creado en algún punto de la historia. Y ninguna de esas cosas es correcta. Ninguna de esas cosas es compatible con lo que dice la Biblia de Jesús. Entonces, primero vamos a hacer un resumen en el libro de Hebreos, capítulo 1, si lo quieren ir buscando. Vamos a leer rápidamente los primeros 3 versículos para dejar sentado algo de quién es Jesús. Y todo el libro, básicamente los primeros 2 capítulos de Hebreos, está enfatizando la deidad de Cristo y la igualdad de Cristo con el Padre. Pero la pregunta que queremos contestar el día de hoy, al final de todo esto, es, ¿quién es Jesús para ti? Porque ya hicimos ahí algunos ejemplos, ¿no? Hay unas personas que también pueden decir, Jesús fue el mejor hombre que existió. Y hasta ahí. Entonces hay gente que le va a dar like a eso, decir, sí, adelante, me suscribo a eso, a ese canal, ¿no? Pero si llegamos al punto de decir, Jesús es el creador de todas las cosas, junto con el Padre y el Espíritu Santo, que son coiguales y coexistentes, ahí es donde ya la gente ya tiene que ponerle un freno y decir, espérame, yo no creo eso, y ya te empieza a dar sus argumentos, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice aquí para irlo platicando. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hay un énfasis en que Jesús es igual al Padre, es igual. Y el rol de Jesús en el universo creado es que Jesús está sosteniendo todo con la palabra de su poder. ¿Qué significa eso? Que Jesús, mientras habla, mientras está ordenando que las cosas se mueven y se sostengan, Él tiene el rol de sostener el universo vivo. Por eso la Biblia lo describe como el autor de la vida. El Padre diseña, el Padre planea, Jesús sustenta y el Espíritu Santo transforma. Los tres tienen roles diferentes, aunque los tres participaron en absolutamente todo lo que tiene que ver con la creación. Ahora, vamos a hacer algo muy puntual. Dios es omnisciente, ¿verdad? Todos sabemos eso. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es soberano. Todas esas características de Dios que tiene Dios, ¿no? ¿Qué sucedería si tenemos una persona que es omnipotente y luego otra persona que es omnipotente? ¿Qué sucedería? Hay un conflicto, ¿verdad? No puede haber dos seres que son omnipotentes, ¿verdad que no? Porque es uno, ¿no? Así es, o sea, hablando hipotéticamente, por el término. Pero la Biblia describe a Dios como uno en ser y tres personas, es decir, es un espíritu con tres mentes, pero es uno solo. ¿Okay? Ahora, tú me dirías, pero ¿qué no es lo mismo que no es lo mismo un ser que una persona? No es lo mismo. Una persona es diferente a un ser. Es como decir que una persona está viva y no viva al mismo tiempo. Eso se contradice. Pero al decir que es un ser, una sustancia, pero en esa sustancia, en ese conglomerado, existen tres mentes y tres voluntades. Así describe la Biblia a Dios. Y una de esas mentes, una de esas voluntades es el Hijo de Dios. Ahora, cuando hablan del Hijo de Dios, muchas veces se usa la palabra el unigénito de Dios. Y esa palabra ha sido malinterpretada por muchas personas en el sentido de que quiere decir que en algún punto de la historia pasada Él empezó a existir. Y unigénitos es la palabra griega que se llama monógenes. Mono quiere decir uno y genes quiere decir tipo. Único en su tipo, no hay otro igual. Eso quiere decir la palabra unigénito. Es la palabra monógenes en griego. Entonces, hasta ahí podemos decir más o menos una introducción de qué describe la Biblia que es Jesucristo. Ahora, me gustaría que nos fuéramos a Juan capítulo 5. Porque fíjate que cuando Jesús estaba interactuando en la tierra con las personas que lo debieron de haber estado esperando, que son los religiosos de aquel entonces, los religiosos tenían una expectativa del Mesías, pero había cosas raras porque ellos esperaban el Mesías, pero ellos no esperaban que el Mesías fuera Dios encarnado. Aún así, el Mesías iba a traer absolutamente toda la verdad que viniera de parte de Dios. Iba a restaurar todo el reino, iba a darle un reset a toda la cultura, a toda la adoración y todo. O sea, era un renovar completo de toda la vida religiosa y de adoración de ellos, ¿no? Y si tú te fijas, cuando lees los evangelios, cada que existe un milagro, por ejemplo, con Juan el Bautista, estaba Juan el Bautista haciendo lo que estaba haciendo, mandaban gente a investigar. Lo mandaban a investigar para ver qué onda, quién era este compa, todo este rollo.
¿Por qué? Porque estos amigos, Los sacerdotes. los fariseos, los saduceos, los religiosos, mandaban una comisión de investigación para ver quién era esa persona, porque ellos estaban buscando el Mesías. Ahora, ¿cómo sabían quién era el Mesías? Es una buena pregunta. En aquel entonces no había problemas con los milagros, sucedían los milagros también así como suceden en nuestros tiempos en la iglesia, ¿verdad? Pero en ellos categorizaban los milagros de dos maneras. Uno, los milagros que cualquier persona piadosa podía hacer, ¿ya? Y la segunda categoría de milagros era nada más los que el Mesías podía hacer. Y Jesús cumplió los 4 milagros que ellos esperaban, independientemente de las profecías de que hablaban de Jesús, que lo describían casi muy puntual. Jesús o Dios se tomó el tiempo de hacerle de pasar la prueba del escrutinio de ellos. ¿Cuáles eran esos 4 milagros? Muy sencillos, se los voy a platicar nada más, no los vamos a leer porque no hay mucho tiempo. El primer milagro, que nada más lo podía hacer el Mesías, era sanar leprosos. Ningún hombre piadoso, fariseo, saduceo, de cualquiera de ellos, podía sanar a un leproso. De hecho, no se les podía ni acercar. La ley lo prohibía. Pero el Mesías sí podía sanar leprosos. ¿Dónde ves eso? En Mateo 8, del 1 al 4. La otra señal es sacar un demonio mudo. Eso no se podía, porque el procedimiento para sacar demonios era interactuar con ellos, ¿no? Para los judíos, ¿no? Entonces es donde vemos eso que lo hizo Jesús en Mateo 9, del 32 al 34. La tercera señal que cumplió Jesús es sanar a un hombre ciego de nacimiento. Eso nadie lo podía hacer más que el Mesías. Eso donde lo vemos en Juan 9, del 1 al 12. Y la última señal para autentificar al Mesías era levantar a un hombre de los muertos después del 4º día. Y eso lo hizo con Lázaro en Juan 11, del 17 al 27. Y con esos 4 señales, ellos ya habían tomado la decisión desde hace mucho de decir, cuando alguien haga esas 4 señales, lo tenemos que reconocer como Mesías. Aún así, cuando Jesús sacaba un demonio mudo, la gente empezó a decir, por Belcebú saca estos demonios. Entonces, en lugar de reconocer que era el Mesías, empezaron a decir que no era, y lo empezaron a rechazar. Belcebú es el rey de las moscas en la Biblia, y es una forma de hablar de Satanás, que las moscas son símbolo de los demonios. Entonces, por Belcebú es el príncipe de los demonios, ¿no? Entonces, esas 4 señales ya habían sido dadas, ¿verdad? Y Jesús constantemente tenía roces con los religiosos. Y ahorita vamos a describir uno de los tantos roces con los religiosos. Y vamos a descubrir en ese choque que tuvo con los religiosos el conflicto interno que ellos tenían para poder reconocerlo a Él como Dios. Porque la afirmación que más les chocaba a ellos era que Jesús decía que Él era Dios. Ese es el problema que tuvieron con Jesús en realidad. A Jesús no lo mataron por ser buena persona, ni por ser una persona que hacía milagros, ni por ser una persona que decía cosas moralmente muy buenas. No, a Jesús lo mataron porque decía que era Dios. Y ellos les daba mucho coraje eso. Pero se cumplió con los 4 proyectos, las 4 señales. Señales. ¿Por qué? ¿Por qué no podía? ¿Por qué lo mataron? Porque él decía que era Dios. Pero si Mesías, Dios es lo mismo, ¿no? No, el Mesías es el ungido. El Mesías era un rey por venir. El rey que esperamos. Ellos esperaban un rey, un hombre, que efectivamente Jesús es hombre, como lo vimos hace unas reuniones, pero ahorita estamos haciendo el énfasis de que Jesús es Dios. No solamente es hombre, 100% hombre,
pero también 100% Dios. Y ahí es donde creamos el conflicto. Y lo que empecé a comentar desde un principio es que mucha gente está satisfecha con que Jesús sea un hombre nada más. Como sea que sea ese hombre. Si es bueno, si hizo muchos milagros, si dejó una huella en la historia. Eso es satisfactorio para la mayoría de la gente. Pero ya decir que Jesús es Dios, eso crea un conflicto interno. Pero supongo yo que, perdón, lo que dice Juan Pablo, pues, tú sabes que cumpla con esos 4 milagros, es a la persona que estás esperando. Están esperando. Oye, ¿por qué lo condenas? Pero a lo mejor en el presente es algo similar. Si yo veo que a alguien le está yendo bien, pues no me agrada, ¿no? Que le esté yendo bien a él. Oye, pues yo ya más o menos era jefe y que venga este amigo que hace hasta cosas mejores que yo, pues no me conviene mucho, ¿no? Voy a hacer grilla para ver si me lo echamos. Hijo del carpintero, cuando yo vengo de Harvard y tengo todas estas credenciales, como el... Sí. Tú dices el aspecto político. El aspecto político yo creo que es un peso. De hecho, en la narrativa del Nuevo Testamento sí hay un aspecto político al respecto, porque ellos tenían la bendición del gobierno que los tenía subyugados, ¿no? Que era Roma. Entonces, Roma los tenía subyugados, los tenía agarrados del pescuezo y les decía, puedes hacer esto, este es tu campo de acción. Y muchas veces cuando ellos empezaban a platicar entre ellos, decían, pues vamos a tener que hacer algo con este hombre, porque si no, toda la gente lo va a empezar a seguir y nos van a quitar autoridad a nosotros. Sí, yo creo que por eso. Y como no tenían la facultad ellos de condenarlo, por eso fueron con el representante de Roma, ¿no? Oye, mira, agarraron a todo el sindicato, ¿no? Oye, vamos allá y vamos a decirle al representante de Roma que nos anda moviendo el tapete. Como nosotros no podemos condenarlo, pues que nos diga también. Aquí me gustaría poner a las dos categorías en la mesa, ¿no? La categoría de las personas que a pesar de haber visto las evidencias, por cualquiera que fuera la circunstancia, no aceptaron a Jesús como Dios. Y la otra categoría de personas que a pesar de que viendo las evidencias lo aceptaron sin ningún titubeo. Lo aceptaron a tal grado que murieron por eso. A los apóstoles los mataron, ¿no? Los mataron por afirmar que Jesús era Dios, es Dios. A los cristianos primitivos, o sea, los primeros cristianos, los persiguieron y los mataron porque ellos no querían negar la deidad de Jesucristo. De hecho, a la mayoría los persiguieron y los mataron porque César, él se autoproclamó como Dios, y los cristianos tenían que reconocer, el pueblo lo tenían que reconocer a César como Dios para que ellos puedan vivir en paz. Pero cuando empezó ese conflicto, los cristianos no quisieron reconocer a nadie más que al Dios de la Biblia como Dios, y ahí fue cuando empezó la persecución fuerte. Si hubiera sido un hombre moralmente, con un estándar moral, no hubiera habido ningún problema. El problema histórico de Jesús es que Él es Dios. Ese es el problema, ese es el punto al que quiero llegar. Y aunque la persona sea muy estudiada, aunque haya ido a todas las universidades, haya sido el mejor teólogo, porque ahorita estamos hablando de los mejores teólogos de la época, que son los fariseos, cómo ellos se resistían a esa idea. Y eso es a donde quiero que todos estemos más o menos en esa, viendo ese escenario, pues, cómo ellos, a pesar de su conocimiento, a pesar de las señales, a pesar de que era indudable su identidad, no lo aceptaban. Fíjate bien lo que... Vamos a leer Mateo 5. Yo creo que lo vamos a leer desde el 14. Jesús había sanado a un hombre que estaba paralítico, que estaba en el lago de Betesda. No, nadie lo podía llevar y Jesús dijo, sea sano. Es Juan 5. Juan. Ajá. Entonces a este hombre lo llevaron a juicio con los religiosos,
Y los religiosos lo empezaron a cuestionar y esta persona no supo quién lo había sanado. Entonces, y cuando lo sanó Jesús, le dijo, agarra tu lecho y vete a tu casa. Entonces, cargar un lecho, hacer un trabajo, fíjate bien, hacer un trabajo en el día de reposo, para ellos era algo terrible, porque no se podía trabajar en el día de reposo. Y se habían puesto reglas tan absurdas, tanto que para definir trabajo tenían que un rango de peso entre lo que cargabas y no cargabas, por decirlo de alguna forma. Sí. Una cosa es descansar y otra cosa es ser exagerado, y ellos llegaron al extremo de ser exagerados y que eso era su justicia. Sus obras eran la justicia de ellos. Ahora, ya con esta idea en la mente, vamos a leer el versículo 11. Es el hombre que acaba de sanar Jesús hablando con ellos. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces los religiosos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí podríamos detenernos a hacer unos buenos comentarios, pero nos vamos a pasar esa idea, ¿eh? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué día Dios no trabaja? 24/7. El día que estés orando, ese día Dios está... La oficina de Dios siempre está abierta. Los planetas siguen girando, la gravedad no se detiene, los planetas se siguen expandiendo, el sol sigue ardiendo en fuego, tus células se siguen regenerando, tú sigues creciendo, nos estamos envejeciendo, ¿verdad? Seguimos cambiando, ¿verdad? Entonces Dios nunca acaba, siempre está chambeando. Y el movimiento que hay en el universo es originario en Dios. El día que Dios diga, yo ya no voy a sostener el universo, en ese momento el universo se muda. Dice primera de Pedro, dice que Dios, no sé si primera o segunda de Pedro, que dice que Dios va a mudar todo como si fuera una cortina, como si fuera una sábana. Sí, así como vas a mudar este mantel, así Dios dice, ¿sabes qué? Lo voy a quitar y voy a poner otro. Así, con ese poder, con esa autoridad. Y el hecho de que Jesús dijera, mi Padre trabaja y yo trabajo. No hay día de reposo para Dios. El día de reposo simboliza el día en que nosotros no debemos de trabajar por nuestra propia salvación. Esa es la simbología correcta del día de reposo, del séptimo día. Ya no somos esclavos, ahora somos libres. Pero siguen peleando con Jesús estos amigos en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, el Hijo y el Padre son iguales. Todo lo que puede hacer el Padre, lo puede hacer el Hijo. Absolutamente todo. No hay distinción. Aunque hay jerarquía, no hay distinción. Hay que distinguir eso. Una cosa es jerarquía y otra cosa es distinción.
El hijo obedece al padre. El hijo obedece al padre porque hay jerarquía, pero no hay distinción en las habilidades porque los dos son Dios, los dos son uno, es un ser. Suponiendo, enfatizando un poquito eso, ¿no? Suponiendo que tuvieras 3 cabezas y puedas levantar 150 kilos. ¿Quién de las 3 cabezas puede levantar los 150 kilos? Los 3. Es el mismo cuerpo. ¿Verdad? Poniendo un ejemplo un poquito absurdo, ¿verdad? Pero es exactamente eso. ¿Ok? Sigo leyendo, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, si el Padre puede levantar a alguien de los muertos, el Hijo lo puede hacer también sin ningún problema. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, el Padre se quitó el derecho a sí mismo de juzgar a los hombres. Y todo eso le dio un poder notariado a su Hijo para que Él sea el juez de todos los hombres. Eso es lo que está diciendo. No que el Padre no pueda juzgar, porque en Apocalipsis vemos que hay un juicio. No que el Padre no pueda juzgar, sino que el Padre decide darle esa actividad, ese trabajo al Hijo, ¿verdad? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar a Jesús es honrar al Padre. Si no honramos a Jesús con todo lo que Él es, con todas sus características, no estamos honrando al Dios de la Biblia. Eso es muy importante. ¿Okay? Ahora dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto nos habla de el propósito de la encarnación de Jesús. Jesús estaba contenido en un envase, como este vaso que está aquí. Estaba contenido en este envase que su deidad no lo puede contener todo, sino que es simplemente una representación de Él en la tierra. Y Él se había despojado de su deidad para poder relacionarse con otros vasos igual. ¿Qué esperarías tú si viniera Dios a visitarnos, por ejemplo? Los judíos esperaban esas 4 señales, pero ¿tú qué esperarías? Yo esperaría, por ejemplo, que hiciera milagros si Dios viniera a visitarnos. Yo esperaría que no fuera alguien incógnito y que no se hubiera escondido, o que sus milagros no hubieran pasado y los hubieran visto nomás 2 o 3 personas. Yo esperaría que un montón de gente lo hubiera visto para yo asegurarme de decir, bueno, pues, sí, un montón de gente no va a estar loca. Yo esperaría que tuviera una calidad moral tal que no tuviera ninguna falla. Yo esperaría que tuviera una autoridad y una finura, un carácter tal que sea tan atractivo que me gustaría imitarlo, por ejemplo. Imitarlo. Y yo no sé tú qué esperarías. No sé qué te imaginarías tú si tú dijeras, yo quiero que Dios venga y que me diga. A lo mejor esperarías que siempre estuviera aquí y que esté accesible, ¿verdad? Pues eso sí lo dejó. Él está aquí y está accesible. Y las personas que dan un paso adelante a precisamente esto, el que oye su palabra y cree al que le envió, podemos entrar en la vida eterna y no tener condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Pero si hablas de esperar que esté aquí o que llegue, pues se ha manifestado en muchas formas. Claro. Ahorita, en la naturaleza, en todo, en salud y en todo. O sea, sí. Pero yo
lo que estoy tratando de decir es cuáles son las evidencias que nosotros nos ponemos para decir si Jesús es Dios o no. Porque hoy empezábamos hablando de las evidencias que los judíos se pusieron como expectativa, ¿verdad? Y yo a lo mejor yo no tendría esas expectativas tan específicas, ¿no? Pero ellos tuvieron así algo tan específico. Pero estoy hablando en el caso de que a veces nosotros podemos, en nuestra fe inicial, podemos llegar a dudar de que ¿será o no será Dios? ¿Será o no será? Y esa es la duda que estoy tratando de meterme ahí, ¿verdad? ¿Será o no será? Y si no es, ¿por qué crees que no es? Y si sí es, qué bueno. Porque aquí lo que está diciendo, si tú dices que sí es, tú tienes vida eterna. Si tú crees que Jesús es Dios y que encarnó en una virgen y que resucitó al tercer día después de haber sido crucificado, tú eres salvo. Tú tienes vida eterna. Ese es el énfasis que quiero dar. Si la naturaleza te convenció, si la relación personal que tienes tú con Él te convenció, si los milagros que ha hecho Él en tu vida, la intervención que ha hecho en tu vida te convenció, te felicito. Porque Dios está contigo. Tú y yo somos compañeros del ladrón en la cruz. ¿Ok? Nos vamos a ver allá en la eternidad para siempre. Ese es el énfasis que quisiera hacer, ¿verdad? Luego dice Jesús: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esta tiene dos connotaciones, una inmediata presente y otra futura. La inmediata presente, ¿a qué me refiero? A que nosotros cuando nacemos con nuestro espíritu muerto. Si tuvieras dentro de ti un cúmulo de células muertas, nuestro espíritu cuando nacemos está muerto. Y cuando nosotros tenemos el encontronazo con el Evangelio, que es las buenas noticias que acabamos de hablar ahorita, y tú te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Dios y tu Salvador, en ese momento dice la palabra que nace un nuevo ser en ti. Ese espíritu que estaba muerto inicia. Por eso dice que los muertos que escuchen esta palabra van a vivir. La palabra, fíjate bien lo que te voy a decir, esto es algo muy importante. Dios todo lo que existe lo ha hecho con su palabra. Dios no ha hecho nada fuera de su palabra. Su palabra fue tan poderosa como para decir: luz, hágase. Su palabra fue tan poderosa para decir: planetas, la tierra, hágase. Mar, hágase. Plantas, háganse. Animales, háganse. Todo lo que existe y lo que va a existir y todo está hecho por la palabra. Y la palabra de Dios puede hacer que nazca algo nuevo en nosotros. Ese poder tiene la palabra. A veces creemos que cuando alguien dice algo malo sobre una persona, dice: y ya me echó la sal. ¿A poco no? Y creemos que esas personas tienen poder sobre nosotros. Pues déjame decirte que la Biblia y Dios tienen mucho más poder sobre nosotros que cualquier persona que pueda llegar a echarnos la sal, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es, te están echando la antisal, te están echando la bendición, y la bendición crea vida dentro de las personas. Y eso es lo que Jesús fíjate, todo esto lo está desempacando Jesús con los religiosos, y los religiosos aún así tenían sus oídos sordos, ¿verdad? 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí hay algo muy importante. Solamente Dios puede tener vida en sí mismo. La vida
lógicamente hablando, no estoy hablando bíblicamente, estoy hablando lógicamente. La vida es imposible que exista sin un origen que haya sido eterno. No es posible que exista vida sin que su origen haya sido algo que siempre haya estado. Porque si el origen de la vida fue algo que le dieron vida, entonces algo que le dieron vida tuvo otro origen. Y así te vas, y así te vas, y así te vas hasta que termines para siempre. Es un círculo que nunca acaba. Pero así es. Pero si el origen es eterno, que es lo que se necesita para que todo exista, se necesita que algo sea eterno para que todo exista. Entonces, significa que alguien debe tener vida en sí mismo para que exista la vida. De otra forma es imposible. Los compañeros ateos dirían, todo se hizo de la nada, ¿verdad? Y eso es tener más fe a que decir que Dios hizo todas las cosas. Porque tú puedes... Tienes que demostrar. Exactamente. O sea, ahí falla completamente la lógica. Porque fíjate, la lógica aplica para la Biblia. Y también para los argumentos en contra de Dios aplicaría la lógica. Porque de la nada no puede salir algo. Debe de haber algo para que salga algo de ahí. Sí. La mesa no se pone sola, el vaso aquí no se pone solo. O sea, todo tiene una causa. Y lo único que no tiene causa es Dios. Porque Dios es siempre así. Es el yo soy. Ahorita vamos a ir a esa parte. Así no es lógico. Pero los compañeros ateos se quedan en el tema de que pues todo existió así, pum, de la nada. Y esa es su explicación, pero no se van a las últimas consecuencias. Dices, oye, ya te detuviste a pensar lo que estás diciendo, pero como estos religiosos, ¿verdad? Y luego dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí a lo que se refiere es al segundo significado de que los muertos escucharán. La resurrección de los muertos, que va a ser un tema futuro que vamos a tocar. Es un tema en donde todos los muertos van a resucitar. Y unos muertos resucitados van a recibir el reino, y los muertos resucitados que rechazaron a Dios van a recibir condenación. A eso se refiere. ¿Y dónde están los muertos ahorita? Los muertos están divididos. Los muertos que recibieron a Dios como su Señor y Salvador, a Jesús como su Señor y Salvador, están en el cielo. El alma y el espíritu de la gente está con Dios en el tercer cielo. Y las personas que rechazaron el mensaje, que rechazaron a Dios, están en el infierno. Eso dice la Biblia. Estamos divididos. En la resurrección, vamos a hablar extensamente de eso. Dios nos va, 1 Corintios 15 dice que nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo como que Jesús. Respuesta, te pregunté dónde están los muertos. O sea, dices tú, van a venir los muertos y van a ir los que creen o los que recibieron la palabra. Ok, los muertos salvos están en el cielo. Están en el cielo. Sí, en el cielo. ¿Y para qué regresan? Ajá, muy importante, y eso lo vamos a ver, en su momento. No están muertos. Ajá. Esos no están muertos, tienen vida. Sí tienen vida, pero es una forma de decir que no tienen cuerpo. Te lo respondo rápidamente. Dios en el Apocalipsis va a juntar el cielo con la tierra y va a ser todo nuevo. Y los seres humanos vamos a tener cuerpos físicos como el de Jesús, un cuerpo glorificado, dice la Biblia. Y para eso necesitamos nuestro cuerpo. Todos vamos a tener cuerpo. No va a haber tal cosa como vamos a ser almas en pena para siempre, no. O almas felices para siempre, no. Vamos a ser almas con cuerpo físico. Porque Dios va a juntar todo. Aquí en la tierra va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Los cielos que están ahorita se van a deshacer y ya no va a existir las leyes
de la física ahorita como las conocemos, va a haber todo nuevo y nuestro cuerpo ya no va a envejecer, vamos a poder hacer cosas que hacía Jesús y todo este tema, ¿no? Lo vamos a ver más extensamente cuando nos toque esa plática. ¿Y los del infierno? Yo me imaginaba, por ejemplo, en el fin del mundo en que todos van a morir. Y va a llegar Dios y va a levantar a los muertos. Los que hayan muerto, sí. Pero, por ejemplo, en la terminación ya del quedó mundo. claro, ¿no? Pero lo que decía Higinio, de que los que ya se murieron van a volver, para que vuelvan si ya se murieron. Ok, pero ¿no escuchaste la parte 2? Sí, sí, donde los muertos son los que se fueron al infierno. Los que creemos en Dios, los que creeremos hasta en el último momento, esos no moriremos. Trascendemos nada más. Cambiamos. Muere esto que va a morir. El de los del infierno y el de los del cielo. Pero no mueres, tienes vida eterna. Es que creo yo que lo que comenta Juan Pablo, oye, pero si están muy a todo dar allá, pues ¿para qué se regresan? Me imagino que es muy importante lo que acabas de decir. Porque el gran infierno ya se jodió. Es Pero muy que está importante arriba, lo que acabas de decir, sí. Todos vamos a estar donde Dios esté. Dios va a dejar su tercer cielo y va a ser un trono nuevo aquí y va a ser un reino nuevo aquí y todos vamos a estar donde Él esté. Así de fácil. Entonces, con donde Dios esté, ahí vamos a estar. Porque en Juan 17 dice, Padre, donde yo estoy, yo quiero que ellos vean la gloria que yo tuve desde antes. Entonces, nosotros que queremos a Jesús, que amamos a Jesús, vamos a estar donde esté Jesús. ¿Por qué? Porque ahí es nuestro deleite. Sería como que volvemos al Edén. Exactamente. Sí, yo creo entonces la respuesta para Juan Pablo sería, lo que están viviendo allá lo van a bajar nada más con las personas y aquí vamos a vivir todos a toda. Lo que están viviendo allá es un anticipo de lo maravilloso que va a ser todavía más maravilloso cuando Dios mude todas las cosas. Porque allá nosotros somos un reality show para ellos. Ellos ven todo. Ellos ven. Dice el libro de Apocalipsis que cuando Dios está haciendo las cosas y dice, ya lo vas a hacer, Señor, espérense, les dice. Ajá, entonces ellos ven todo, aunque lo ven todo, el deleite de haber mudado todas las cosas lo vamos a experimentar al 100% cuando Dios haya erradicado la maldad por completo. Porque el hecho de que ellos estén allá en un anticipo, todavía ellos sufren al ver la maldad que hay aquí abajo. Entonces, esa es la promesa final. Por eso Dios tiene que mudar todo. ¿Por qué? Porque la maldad tiene fecha de caducidad. Ahora tú me dirás, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, oye, ¿por qué Dios deja la maldad? La maldad es el residuo necesario para que pueda existir el amor libre. Es el residuo del amor libre. Entonces se necesita que haya libertad para que la gente pueda elegir a Dios libremente, pero también elegir rechazar a Dios libremente. Y en esa dicotomía existe el residuo de la maldad. Bueno, después de esto, después de todo este tema, hay muchos más ejemplos que podríamos hablar aquí en la Biblia. Pero vámonos a Juan 6. A Juan 6, versículo 60. Jesús seguía hablando cosas que sacudían la mente de la gente. Y la sacudían al grado de que provocaban una división en todos. Tanto provocaba una división entre la gente que ya andaba con él y decía, uy, esto que está diciendo está duro, no está fácil. Y aún esa misma gente que andaba con Jesús tenía que tomar la decisión si él era Dios o no. Entonces, y en ese contexto vamos a leer lo que vemos aquí en Juan 6:60. Dice aquí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea,
qué duro está diciendo esto. ¿Quién la puede recibir? ¿Quién puede aceptar lo que está diciendo Jesús? Y luego dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjate, gente que andaba en la polaca con Jesús, ¿verdad? Porque acuérdate que esperaban un rey, ¿verdad? Decían, voy a andar en la polaca a ver qué me toca. Pero al empezar a escuchar las palabras tan fuertes de Jesús y al decir, hey, si tú me sigues, estás aceptando que soy Dios. Y esa gente se sacaba de onda. Vamos para 9. Vamos, ajá. Entonces dicen, no, o sea, mejor no, ¿verdad? Tomaron la decisión de rechazar, aunque pudieron haber, en Hechos capítulo 2, toda esa gente que rechazó a Jesús, por lo menos 5,000 personas se volvieron a las arcas, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? Una vez que lo rechazaron, lo volvieron a recibir, ¿verdad? Bueno, el versículo 67 dijo, dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les preguntó a sus discípulos, así de frente, de derecha a la flecha, ¿ustedes también se quieren ir? Y luego le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús amaba a todos y aunque sabía que Judas lo iba a traicionar, de todas maneras lo trataba igual que a los demás. ¿Por qué? Porque así es Dios. Y el otro énfasis es que cuando Pedro le contesta a Jesús, dice, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, que tú eres el ungido, el rey que esperábamos. Pero no se quedó ahí. Le dijo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía la imagen completa de Jesús. No se limitó nada más a que él era un hombre, sino que llegó al punto de reconocerlo tanto como Dios encarnado. Y eso es lo más importante. Entonces, la pregunta para nosotros es, el día de hoy, dice, la misma pregunta que dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Tú también te quieres ir? Porque a veces andamos en estos menesteres, en estos temas, y no hemos escuchado estas palabras que son duras, y dices, Jesús es Dios, ¿tú también te quieres ir? ¿O lo reconoces como tu Dios y como tu Salvador? Si ese es el caso, bienvenido al club de los salvos, a la vida eterna como el ladrón en la cruz. Si ese es el caso, nos vemos en el cielo, y si Así Dios, es. y si no, pues ahí te ves. Así es. Ahí nos vemos arriba. Sí. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Así es. Sí. ¿Qué les parece? Oramos y cotorreamos si quieren. Padre, gracias por esta palabra, gracias porque tú nos confrontas, nos haces saber, Señor, que tenemos que tomar decisiones contigo. Tenemos que saber si reconocemos que tú eres Dios, que tú viniste a hacer algo y que a nosotros nos toca elegirte o rechazarte. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que todos los que estamos aquí, los que no están y van a escuchar este audio, Señor, que tú les ayudes, Señor, a tomar esa decisión,
que por medio de tu palabra puedas abrir corazones endurecidos, hacer, Señor, que dentro de nosotros haya una vida nueva. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.